Bueno, hemos venido con una serie que se llama El Rencor. En esa serie mi esposo, que no se encuentra este fin de semana acá, está en Pereira predicando. El viernes estuvo predicándole a jóvenes, ayer a padres y hoy está en una iglesia allá en Pereira. Muchos saludos de parte de él. Y hoy les voy a dar la palabra yo con la sabiduría del Espíritu Santo. Bueno, entonces les recuerdo como la serie que estamos tratando, es la serie del rencor. En ese primer domingo hablamos de superar esas pequeñas ofensas, que a veces no queremos superar, pero debemos superarlas. En el segundo domingo hablamos de superar esas traiciones significativas que nos dejan en el piso, de perdonar. Y el domingo pasado hablamos acerca de perdonar a Dios, que aunque Él es perfecto y no se equivoca, a veces tenemos un reclamo ante Él por algo que hizo o no hizo, o permitió o no permitió más bien, y aprendimos a cómo reconciliarnos con Dios. Hoy hablaremos acerca de perdonar a la persona que puede ser más difícil de perdonar para nosotros o para muchos de nosotros, y es perdonarte a ti mismo. ¿Cómo te perdonas cuando lastimas a alguien a quien amas? Cuando te decepcionas o decepcionas a Dios. Puede ser muy difícil porque sabemos lo que hicimos y que no debimos haber hecho, pero no podemos volver atrás y repararlo o cambiarlo. Sabemos lo que dijimos, aunque no queríamos decirlo, o tal vez en ese momento lo quisimos decir, pero no estaba en nuestro corazón y lastimamos a alguien. Llevamos la vergüenza y la culpa. La gente piensa, seguramente Jesús me perdonó, pero ¿cómo puedo perdonarme a mí mismo? Tal vez bebiste demasiado una noche e hiciste algo de lo cual estás arrepentido desde aquel momento. O participaste en un aborto, o mataste a alguien. Tal vez hace años, cuando eras muy joven, te sentías acorralado en una situación muy difícil y tomaste una decisión errónea y desde ese tiempo vives arrepentido. O el hombre que en el nombre del amor y de proveer para su casa se ha aislado completamente de sus hijos y ahora, después de años, se dan cuenta y piensan: Dios, ¿qué he hecho? Estoy alejado de mis hijos. O a lo mejor traicionaste a tu cónyuge y simplemente no puedes superar la culpa que sientes. Tal vez es hacer clic en una pantalla y estás viendo cosas que no debes ver y que sabes que no están bien, que no te edifican, y eres un hombre que amas a Dios, que amas a tu esposa, te da duro, sientes culpa, sientes vergüenza, pero vas y vienes en este pecado. ¿Qué haces cuando lo que hiciste te persigue? O cuando la culpa simplemente no desaparece. Iglesia, no toda la culpa se origina de la misma manera. Vamos a hablar de diversas culpas. Existe una culpa que llamaremos la culpa falsa. Y esta culpa falsa es, ¿qué es eso? Es que hay personas que se sienten culpables por cosas de las cuales no deberían sentirse culpables. Los niños y los adolescentes se sienten culpables por el divorcio de sus padres o la separación de sus padres, y esto no es su culpa. Personas que fueron víctimas de alguien que abusó de su poder, de su posición, y estas personas confiaron y amaron a alguien que se aprovechó de ellas, física o emocionalmente, y son víctimas que viven muy tristes y se atacan muy duro porque se sienten culpables, se sienten que en ellas hay algo malo, pero no es su culpa. Es muy triste porque
Normalmente pasa eso, las víctimas se sienten culpables. Pues quiero decirte, no es tu culpa, no fue tu culpa lo que sucedió. No dejes que el diablo te avergüence con la culpa falsa. Te aconsejo que expreses a alguien aquello de lo que te sientes culpable, a un hombre, a una mujer de Dios, que ore por ti. No toda la culpa es igual, entonces hablamos de la culpa falsa, pero aquí les voy a hablar ahora de otra culpa. Es una culpa que es buena. Es buena porque nos acerca a Dios. Es una culpa que nos acerca a Dios. Pareciera como una locura que la culpa fuera buena, pero hay una culpa que es buena porque nos lleva a la presencia de Dios. Dice la palabra así. 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Según 2 Corintios 7:10, vemos que hay una tristeza que es piadosa, que es una tristeza que es correcta, porque te lleva al arrepentimiento. Y este arrepentimiento te va a llevar a la salvación. Este tipo de tristeza es buena porque, según la Biblia, te lleva a arrepentirte. ¿Cómo es esa tristeza? Es una tristeza que tú dices, me duele haber hecho esto. ¿Cuánto siento haber hecho esto? Eso no estuvo bien. Deshonré a Dios, lastimé a alguien, me lastimé a mí misma. Dios, qué feo esto que hice, perdóname. Entonces este es un tipo de tristeza que es buena porque trae arrepentimiento y trae salvación. No nos deja remordimiento. Es un tipo de pena que es divina, o sea, un dolor que es divino, porque a diferencia de esa tristeza del mundo, te da vida. La tristeza del mundo, que se llama también tristeza terrenal, es una tristeza que te lleva a la muerte, que te deprime, que deseas morirte, que te enferma. Pero la tristeza que viene de Dios te va a llevar a un arrepentimiento y a conocer la gracia de Dios. Esa misma tristeza de la que habla 2 Corintios 7:10 es correctora, porque es un sentimiento piadoso, de convicción. Tú dices, Dios mío, hice algo que no estuvo bien. Lo siento mucho. Este tipo de convicción es una convicción buena y es una convicción útil, porque nos muestra que nos equivocamos y que tenemos que volver al camino correcto. Este es un dolor que dice, ya no quiero vivir así, no quiero seguir haciendo estas cosas, no quiero seguir contestando de esta manera, no quiero seguir mirando estas cosas, no quiero seguir gritando, no quiero seguir quejándome, quiero vivir una vida que le agrade al Señor, quiero hacer lo que es justo, quiero parecerme a Cristo y sanar lo que sucedió en el pasado. Yo les voy a hablar de ese tipo de tristeza que viene de Dios. Algunos de ustedes conocen al discípulo Pedro, al apóstol Pedro, ¿cierto? Y muchos de ustedes se pueden conectar con él porque muchos se parecen a Pedro. Son coléricos, son apasionados, siempre están ahí con el Señor. Pedro era un tipo con muchas cualidades, tenía cosas muy chéveres. Recuerden que Pedro estuvo en esos momentos preciosos con Jesús, cuando estuvo en ese monte de la transfiguración, cuando Jesús caminó también sobre las aguas, ahí también estaba Pedro. Pedro vio milagros, Pedro vio cómo resucitaron a Lázaro, Pedro vio cómo sanó al leproso cuando habló con la samaritana Jesús. Pedro vio muchas cosas porque Pedro era un íntimo de Jesús, con Juan y Jacobo. Y muchos como Pedro estamos con Jesús, vamos como en el camino correcto, pero a veces como Pedro hacemos cosas tontas,
cosas que uno dice, ¿por qué hice esto, Dios mío? ¿Cómo le fui a embarrar de esta manera? Vamos a ver en el Evangelio de Lucas 22:33. Lucas 22:33 dice: Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Él le dice a Jesús: yo soy tu discípulo, yo soy tu hombre, yo nunca te voy a traicionar. Puede que los demás te nieguen, yo jamás, yo hasta la muerte contigo, voy a estar siempre contigo siendo fiel, porque es que yo te amo y no quiero separarme de ti, yo no te quiero fallar, yo quiero estar siempre ahí contigo, yo nunca te voy a decepcionar. Eso es como el sentir de Pedro, pero vemos que en Lucas 22:34 el Señor dice: Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Y eso es exactamente lo que pasa. Ustedes saben que Jesús es arrestado, Pedro lo sigue de lejos, después una criada le dice: ay, usted es un discípulo de él, ¿cierto? Usted es un discípulo de Jesús. Y Pedro le dice: ¿de qué hablas? Estás equivocada. Después otra persona, un hombre, le dice: sí, efectivamente, yo te vi a él con él. Y Pedro vuelve y lo niega. Y por tercera vez, dice en versículos 59-60, como una hora más tarde, otro lo acusó. Seguro que estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Y en Mateo dice que el que lo vio y le dijo: sí, tú estabas en el huerto, tú fuiste el que le cortaste la oreja a mi primo. Si leen Mateo 17, Mateo 27. Entonces, imagínate, ahí estaba acorralado y lo negó 3 veces, pero pasa algo, dice en Lucas 22:61-62, dice: el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Yo cuando leo este versículo, la verdad me dan muchas ganas de llorar, porque eso de llorar amargamente, o sea, ustedes seguramente alguna vez se han sentido como Pedro amaba al Señor Jesús y que lo haya negado y que el Señor lo haya mirado con amor, aún sin merecerlo, produce uno en su corazón mucho dolor, porque uno no le quiere fallar al Señor. En medio, a veces tú seguramente tus mejores intenciones, y tú dices: esto lo hice pero no lo voy a volver a hacer, y de pronto vuelves y caes en eso. Entonces uno a veces puede empezar como a lastimarse y a decir: ¿por qué soy tan estúpido? ¿Yo por qué hice eso? Y quiero decirles algo. Cuando uno empieza como a agredirse su identidad, esta culpa ya no es la culpa que viene de Dios, o la tristeza buena que viene de Dios. Esa es la terrenal, porque resulta que cuando tú empiezas a lastimarte y a decir cosas en contra de tu identidad, ya en ese momento estás llevado por la culpa y por la vergüenza, y estás ya en territorio del diablo, que es como el diablo quiere que te veas, como un miserable, como que tú no puedes, como que contigo no hay nada que hacer, que seguramente Dios puede usar a otras personas, pero a ti no, porque tú siempre te equivocas, y ese ya es el territorio de Satanás. Hay una gran diferencia entre la tristeza de Dios y la culpa y la vergüenza. La tristeza que viene de Dios te lleva a reconocer que hiciste mal, pero no ataca tu carácter. Es un acto que puede ser perdonado. La tristeza del mundo, dijimos ahorita, que conduce a la muerte, ¿cierto? Pero la tristeza de Dios conduce al arrepentimiento, y este arrepentimiento conduce a la salvación. La culpa y la vergüenza del mundo te llevan a pensar: hice algo malo porque soy malo, soy una mala persona.
Lo que el demonio hace es que él intenta usar tu pecado, tu error, tu acción para conectarlo con tu identidad, para que tú crees un sentido de vergüenza y vivas en la vergüenza y en la culpa. Cuando estás en la vergüenza y en la culpa, el diablo te va a decir que eres patético y que no vales, porque él siempre va a atacar tu valía y tu propósito. Que Dios nunca te va a volver a amar, te dice el enemigo. Que después de lo que tú hiciste, o después de lo que tú pensaste, después de lo que dijiste, ya perdiste todo con Dios, ya Dios no te va a amar, ya no estás a la altura, no vas a poder ser feliz, no vas a estar bendecido, no vas a tener un ministerio, no vas a tener un buen matrimonio, tus hijos te van a deshonrar, no mereces que te honren. Pero también pasa algo, y muchos cristianos les pasa. Muchas veces en el pasado cometimos un pecado, algo de lo que nos duele pensar siquiera, porque fue algo muy duro, muy malo, desastroso para tu vida. Y el diablo hoy te puede estar diciendo: lo que tú estás viviendo es por tu pasado. Tú te lo mereces, porque tú hiciste eso, estás viviendo la consecuencia. ¿Te imaginas lo que el diablo le dijo a Pedro? Pedro, pero si tú fuiste elegido para ser discípulo de Jesús, andabas con Jesús para todos lados, le dijiste que no lo ibas a negar, dijiste que estarías con él, tú eres un flojo, tú no eres valiente, tú no te mereces ser discípulo de Jesús. Y todos van a saber esto. Tú vas a perder la credibilidad, nadie te va a creer a ti. Pedro, escóndete. Pedro, vuélate, porque todos te van aquí a señalar. ¡Qué vergüenza! ¿Y tú crees que eres un discípulo de Jesús? El diablo quiere usar la vergüenza para alejarnos de Dios. Pero Dios quiere usar tu tristeza para mostrarte a ti su gracia. Dios quiere mostrarte su amor, su gracia, que no es por lo que tú hagas, no es por tus obras, no es porque tú eras muy bueno o hiciste muchas cosas o sacaste muy buenas calificaciones que te mereces el cielo. Dios quiere decirte que tú no te mereces nada, pero Él te ama. O sea, yo te digo, no te mereces nada, pero Dios te ama y Dios te perdona y Dios te da una nueva oportunidad, porque ese es el corazón de nuestro Dios. Es importante, iglesia, conocer a quién servimos, a quién amamos, cómo es nuestro Dios. Muchas veces la iglesia no conoce el corazón del Padre, no conoce la palabra de Dios, y ante una circunstancia de culpa y vergüenza se alejan de Dios. Pero quiero decirles que tenemos un Dios amoroso, un Dios que ha dado lo mejor de Él a su Hijo por amor a ti, y que tú tenías una deuda impagable con Dios, pero que Jesús ha pagado esa deuda por ti, y que Dios es bueno y está dispuesto a perdonarte siempre que tú te arrepientas y confieses tu pecado. Él está ahí para perdonarte. Él es bueno. Dice en la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él quiere usar un dolor piadoso, una culpa sana, para atraerte a su gracia, para que tú recibas su amor, para que tú recibas su misericordia y tú seas libre para hacer la voluntad de Él, porque la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable, es perfecta. Los planes de Él son magníficos. Piensa siempre bien de Él. Por eso decía cuando oraba, no importa tu circunstancia, no importa
el momento que estés pasando. Puede ser un momento difícil para algunos, puede ser una enfermedad para otros, puede ser una quiebra, pero no importa el momento, la circunstancia que estás viviendo, di: tú eres bueno, Dios, y yo te confío mi vida. No veo nada en este momento, pero sé que tú me amas. Señor, todo sale peor en mis exámenes, pero sé que tú tienes un propósito. Sé que no estoy sola. Sé que prometiste estar conmigo hasta el fin del mundo. Sé que tú dices la verdad y sé que eres bueno y compasivo. Eso es lo que debemos decir cuando venga ese pensamiento de: tú no sirvas, la volviste a embarrar, volviste a caer en lo mismo. Tú tienes que callar esas voces con la verdad. Y hasta le dices a Dios: Dios, mira lo que estoy pensando. Sí, estoy avergonzado porque he hecho esto y aquello. Señor, y vienen estos pensamientos y yo te los quiero entregar y quiero que me des tus pensamientos para que en tu vida se hagan los propósitos de Dios. Porque Él quiere usar un dolor piadoso, una culpa sana, para atraerte a Él. Comparemos lo que sucedió con Pedro y con Judas. Básicamente ellos hicieron lo mismo, ellos traicionaron a Jesús. Les cuento para los que de pronto no tienen mucho conocimiento: Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Él le dijo a los líderes de los sacerdotes que estaban buscándolo para matarlo dónde estaba. Y por esa información cobró ese dinero. Pero en lugar de un dolor piadoso, Judas tuvo lo que muchos de nosotros a veces tenemos, y es una tristeza mundana, una vergüenza, un remordimiento según Mateo 27. Y esa vergüenza lo que hizo fue separarlo de Dios, y él tomó la decisión de quitarse la vida. La vergüenza es el terreno del diablo. En la vergüenza vemos depresiones, y depresiones profundas, aislamiento total del plan de Dios y hasta de los cristianos y de la iglesia. Pero Pedro hizo algo diferente a lo que hizo Judas. Aunque Pedro traicionó al Señor negándolo, su tristeza fue divina, ya que esta tristeza lo llevó a pedir perdón y arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento, iglesia? El arrepentimiento es cambiar de dirección. El arrepentimiento es volvernos a Dios. Es decirle al Señor: Señor, perdona lo que hice. Quiero cambiar. Quiero hacer las cosas a tu manera. Quiero que tú reines. Quiero que tú seas el número uno. Quiero agradarte en todo. Quiero entregarte mi mente, mi corazón, mi alma, mi ser. Quiero hacer las cosas a tu manera. Señor, yo te fallé, pero ayúdame en mi debilidad. No quiero fallarte más. La respuesta, vamos a ver la respuesta de nuestro Señor Jesús ante la tristeza de Pedro. Jesús igual dio su vida por ti, pero también por Pedro. Pudo haber, uno como ser humano, pues si lo niegan uno se enoja, ¿no? Oye, ¿cómo así? Pero bueno, el Señor miró a Pedro con amor. Él vio esa negación de Pedro hacia él, pero él no dejó de amarlo y no dejó de ir a la cruz a morir por él y a morir por ti, aunque muchos de nosotros lo hemos negado, no solo de palabras, sino con nuestras acciones. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se hizo un pequeño y creció entre nosotros y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Él es un Dios vivo, Él está vivo, Él es un personaje real, histórico, y Él sigue transformando vidas. El Hijo de Dios, Jesús, resucitó. Y entonces, les cuento, en Juan 21, 15, 17, les sigo contando la historia que involucra a Pedro con Jesús ya resucitado.
ya se había presentado a sus discípulos, estaba Jesús en la playa, estaba asando un pescadito y pasa lo siguiente. Juan 21, 15 al 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, le dijo el Señor. Y por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Apacienta mis ovejas. 3 veces negó Pedro a Jesús. 3 veces Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque por cada maldición hay que cortar esa maldición con la bendición. Y después de que Pedro con su boca declaraba: te amo, te quiero, Señor, el Señor le daba la tarea, el propósito. Le decía lo que tenía que hacer: alimenta mis ovejas, apacienta mis corderos. Esto es supremamente importante, porque el Señor le está diciendo: te perdono, Pedro, y te doy propósito. Aquello para lo que te hice se hará en ti. Aquello para lo cual yo te creé, aquello para lo cual tú estás en esta tierra, se hará en ti. Tú estás aquí para alimentar a mis corderos, para ser un pastor. Cuida mis ovejas. Entonces, en otras palabras, nuestro Señor le está diciendo: haz mi voluntad, ve a mostrar mi amor y termina tu tarea. Ve a hacer lo que te creé para hacer. No más culpa, no más vergüenza. Sé que me amas, te perdono y tienes un propósito. Mira aquí que nuestro Señor Jesús no dijo: Pedro, yo te dije que tú me ibas a negar. Porque uno de humano le hacen eso y uno dice: yo te lo advertí, yo sí te dije. Y ahora te voy a castigar unos días, ¿no? Ni te voy a hablar por estos días. No sé, uno responde de esa manera, uno tiene esas reacciones. Me voy a enojar, tienes que aguantarte mi enojo porque es que tú te lo mereces. No, eso no hizo Jesús. Para nada. Jesús le amó. Jesús le dio amor a Pedro. Jesús le recordó su propósito y su llamado. También algo que hizo Pedro, y es que más bien lo que Pedro no hizo es que él no se puso a decirle: Señor, realmente fue muy malo lo que yo hice. Realmente me siento tan mal que no merezco ser tu discípulo. No cuentes conmigo, a mí me das vergüenza contigo. Yo no merezco tu gracia, yo no merezco tu perdón, yo no merezco y no merezco. Y así somos muchos de los cristianos. Esto no fue lo que hizo Pedro. Pedro aceptó ese perdón. Pedro aceptó la gracia de nuestro Señor. Y eso es lo que nos llama Jesús a hacer: aceptar su gracia, aceptar su perdón. No vivir avergonzados por el resto de la vida, porque eso no es lo que Dios quiere para ti. Y como les decía, tristemente somos así. Y nos perdemos del propósito de Dios para nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que cuando tú no te perdonas, tú traes enfermedad a tu vida. Tú traes enfermedad a tu vida. Puede ser enfermedad mental crónica, una enfermedad emocional o una enfermedad física y hasta financiera.
cuando tú no te perdonas o cuando no perdonas a alguien, eso ya lo hablamos la vez pasada, mi esposo. Pero en este caso, el no perdonarte, eso trae cárcel a tu vida, trae dolor a tu vida, trae amargura. No sé cuál sea tu historia, pero sé esto: si tú le confiesas a Jesús tus pecados, si tú te arrepientes, tú estás perdonado. Tú estás perdonado y es hora que tú lo dejes ir. En 1 de Juan 1:9 dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Así que confiésale tu pecado al Señor. Confiésale tus pensamientos también. Dile: Señor, estoy pensando esto, aquello, no me gusta lo que estoy pensando, ayúdame. Tienes que tener una continua relación, comunión con Él, porque Él lo conoce absolutamente todo, y de ti depende esa transparencia, ese abrirle el corazón a tu Dios, y Él te va a ayudar, porque Él es el Todopoderoso que te puede ayudar. El Señor es hermoso. Él dice que se ha olvidado de nuestros pecados, que tú eres libre, que no permitas que el dolor de tu pasado te dañe tu futuro. Y necesitas reconocer una verdad. O sea, lo que tú hiciste en el pasado ya no lo puedes cambiar. No importa cuánto hagas, cuánto intentes, pero tú no puedes cambiar tu pasado, pero sí puedes cambiar tu futuro. La buena noticia es que con Dios tú vas a cambiar tu futuro. Él puede cambiar tu futuro. El llamado es a vivir en libertad, libertad de culpa, libertad de vergüenza, y ayudar a otras personas a encontrar esa libertad. Jesús hoy te pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? Si lo amas, entonces ve a hacer su voluntad. Ve y alimenta a sus ovejas. Si estás cubierto por la sangre de Jesús, no vivas más en el pasado. No le quites el poder que tiene la sangre del Cordero. No hay pecado tan grande que la sangre poderosa de Jesucristo no pueda limpiarte y salvarte y volverte nueva. Tenemos que tener como cristianos cuidado, porque tenemos un enemigo espiritual muy astuto, porque ese enemigo de vez en cuando va a querer sacar tu pasado o a relucir tu pasado. Te va a querer poner su dedo y acusarte y decir: pero tú hiciste eso, tú sirviéndole a Dios. Tú dices que con tu esposa tú le fuiste infiel, tú no te mereces esa esposa. O tú compartiendo con tus hijos, pero si tú no estuviste con tus hijos, tú ahorita que vienes a hablar con tus hijos, tú ya no te mereces el amor de tus hijos. El dedo acusador, ese es Satanás. Él es un enemigo espiritual astuto y de vez en cuando va a intentar sacar a relucir tu pasado. Pero cuando lo haga, recuerda que Él está trayendo tu pasado porque Él le intimida tu futuro. Él le intimida el poder de Dios en tu vida, el propósito de Dios en tu vida, lo grande que vas a hacer en el reino de los cielos, en las manos de Dios. Eso le intimida a Satanás. Así que la mano de Dios todavía está sobre ti, su gracia aún está en ti, su poder aún funciona a través de ti. Y tu enemigo está tratando de desviarte del propósito de Dios para que tú no desarrolles el plan de Dios en tu vida. Y entonces hoy te digo que pienses en Pedro. Y vamos a volver, ¿qué hizo Dios con Pedro? ¿A quién eligió Dios en Pentecostés para predicar a 3,000 personas que se convirtieron a Cristo? ¿Cuál fue el mensaje de Pedro?
Fue un mensaje simple pero poderoso. Él habló acerca del arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios, reconozcan a Cristo y serán salvos. Quiero decirles que Dios no eligió al perfecto, al que nunca se equivocó, al que siempre fue fiel. Él eligió al que fue perdonado para predicar su palabra con poder. Y 3,000 personas se convirtieron a Cristo y empezaron la primera iglesia. Si Dios lo hizo con Pedro, lo va a hacer contigo. Al que más se le perdona, más ama. Pedro fue perdonado y amó mucho, mucho a nuestro Señor. ¿Lo amas? La pregunta de Jesús. Entonces, ve a hacer la voluntad de Dios. No eres lo que hiciste. Si pecaste, si fuiste un inmoral, si fuiste adúltero, si fornicaste, si robaste, si fuiste un idólatra, tú ya no lo eres. Tú eres ahora un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Y tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales y tienes poder y autoridad sobre demonios, principados y potestades. Esa es tu verdadera identidad y autoridad. ¿Lo amas, iglesia? Entonces, ve y haz la voluntad de Dios para tu vida. Seguramente ese pecado del pasado fue una mala cosa, una mala página en el libro de tu vida, un mal capítulo, pero tu historia aún no ha terminado. Dios todavía la escribe. Y como escribió Pablo, inspirado por Dios, en Filipenses 1:6, dice lo siguiente: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Sea lo que sea, iglesia, la culpa, la vergüenza, llévalo a qué? Ese peso que tienes, ese dolor que tienes, llévalo a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Y confiésalo y apártate de ese pecado. Iglesia, apártate del pecado y encuentra libertad en Cristo Jesús. No vivas más en el pasado. No vivas más reprochándote porque hice esto, yo porque la embarré, yo soy lo peor. No te ataques más, no ataques tu identidad. Cuando empiezas a atacar tu identidad, cuando empiezas a creer que no puedes, que tu ministerio no va a trascender porque eres un pecador, porque has caído en un pecado, porque hiciste algo muy malo, eso prende el bombillito, dices, oh, esta culpa no es de Dios. La culpa que me hace ver a mí mismo como lo peor no es de Dios. Esta culpa me va a llevar a la muerte. Decido hoy decirte, Dios, que sí me equivoqué, que cuánto desearía no haberlo hecho, que me arrepiento con todo mi corazón de lo que hice, que quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Y acepto hoy tu gracia, Señor. Gracias por perdonarme, gracias por amarme y gracias por creer en mí para servirte, para hacer tu voluntad en esta tierra. Dame el poder para predicar, dame el poder para sanar, dame el poder para hacer lo que es correcto, lo que es bueno, para amarte a ti por encima de todas las cosas, para dejar mis egoísmos, para dejar la idolatría. Yo quiero ser fiel y yo quiero amarte por sobre todas las cosas y que sea evidente que tú habitas en mí. Yo quiero ser hoy libre de toda culpa y toda vergüenza. Y vamos a orar ahí, vamos a orar ahí. Amado Dios, estamos aquí, mi Rey, como iglesia, mi amado. Queremos decirte que te necesitamos, que tú eres lo más bello, lo más importante, que queremos decirte que te amamos,
que queremos darte gracias por darnos tu gracia y tu perdón. Gracias por perdonarnos. No nos merecíamos tu perdón, pero lo aceptamos, Señor. Te damos gracias. Gracias por perdonar nuestra maldad. Gracias por perdonar nuestro pecado. Gracias por perdonar los pecados de nuestra juventud. Gracias por decretar algo nuevo en nosotros. Gracias por creer en nosotros para tu reino. Gracias por escogernos para ser tus hijos, por elegirnos para extender tu reino en esta tierra. Hoy renuncio a toda culpa del pasado, a toda vergüenza, a todo pecado del pasado, aún del presente. Hoy renuncio a toda culpa y a toda vergüenza. Yo rompo toda cadena de maldición sobre mi vida. Yo rompo toda enfermedad que haya venido a mi vida por la culpa. Yo rompo toda enfermedad mental crónica, toda enfermedad emocional crónica, toda enfermedad física crónica, toda miseria en mi vida, toda pobreza, yo la rompo. Todo lo que haya querido venir a través de la culpa y la vergüenza, de la falta de perdón hacia mí misma, hacia mí mismo, yo lo rompo por el poder de la sangre de Jesús. Yo acepto hoy la gracia de Dios en mi vida, el perdón de Dios en mi vida. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por estar aquí.